Hola amigos, pues hoy estoy aquí con este último juguetito que me ha llegado. Se trata de un reloj pulsómetro GPS Smartwatch de la marca Polar, el modelo Vantage V2, el tope de gama de la marca. Un dispositivo que tuvo un precio de salida de 499 euros y que ahora ronda los 350 euros. Como veis, en mi muñeca tengo un similar. Se trata de la primera versión de este modelo Vantage. Y bueno, pensaréis, ¿para qué quieres el V2 si ya tienes la versión 1 del mismo modelo? Pues en una de estas ofertas puntuales que pone Amazon bajo 165 euros y no pude resistirme. Este que tiene 3 años de vida lo va a seguir usando mi mujer. Para que os hagáis una idea, lo vengo cargando cada 6 días con un uso normal de unas 4 o 5 actividades a la semana, lo que vienen siendo unas 8 horas de entrenamiento semanal, siempre en modo no molestar y con lectura de pulso solo durante la noche. Dejamos el V1 por aquí y vamos a ver cuál es el contenido de la caja. Pues esto es lo que tenemos, la verdad que todo muy bien empaquetadito en una caja de tamaño justo. Aquí dentro nos vendrá lo que son las instrucciones rápidas y todo lo que es la información sobre la garantía. El manual completo habrá que descargárselo de la web. Por otro lado, aquí tenemos lo que es el cable de carga USB para conectar el reloj con el ordenador, similar al cable de la versión anterior del reloj, con lo cual ahora tendré dos. Y por último, pues lo que es el dispositivo, el reloj Polar Vantage V2. En mi caso he comprado el dispositivo en color verde oliva, lo tenemos también en gris y amarillo y en negro, y una versión especial en rojo y negro. Bueno, pues aquí tenemos el juguetito. Deciros que no voy a hablar de todas las funciones, estaríamos más de una hora de vídeo hablando de ello. Os hablaré un poco por encima de las especificaciones del reloj, haré una comparativa con el V1, una prueba en aire libre y alguna cosilla más. Decir que en la descripción tenéis un índice de contenido y si no queréis veros el vídeo entero, pues ir al capítulo que os interesa. Lo primero que vemos es que es un reloj no muy voluminoso en comparación con otras marcas. Tiene un peso de 52 gramos con correa y de 34 gramos sin ella. La caja tiene un diámetro de 47 milímetros y un espesor de 13 milímetros. Dispone de 5 botones para navegación, 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Lado derecho los 2 botones para desplazarse a 2 menús, el botón central es el botón de OK, lado izquierdo el inferior es el botón del menú atrás y el botón superior para activar la retroiluminación. El material de la caja es de aluminio, sumergible 100 metros y cuenta con una pantalla táctil a color siempre activada con sensor de luz ambiental. Como he dicho, es una pantalla táctil de tamaño 1,2 pulgadas, resolución 240 x 240, la lente de cristal Gorilla laminada con revestimiento antihuellas y podemos desplazarnos a través de los menús bien usando la pantalla o bien con los botones del reloj. Para probar la retroiluminación vamos a apagar los focos. Como ya dije, tiene un sensor de luz ambiental que hará que se adapte a las condiciones de iluminación que haya. Para haceros una idea de lo que ilumina, cuando voy al baño por la noche uso la luz del reloj y así no tengo que encender la luz de la habitación. La retroiluminación se activará bien girando la muñeca o pulsando el botón superior izquierdo. Si no queremos que se nos active la luz al girar la muñeca, lo que tenemos que hacer es activar no molestar, que es esta luna. Yo siempre tengo activada esta función, no solo por el ahorro de batería, sino porque la luz es bastante molesta si duermes con alguien. En cuanto a la batería, es de tipo polímero de litio, con una duración de hasta 40 horas con registro de pulso y GPS conectado y de 168 horas en modo reloj. Y por último, lo que tenemos aquí es la correa, que es de silicona, y la hebilla de aluminio. Como reloj tope de gama multideporte, se trata de un dispositivo que cuenta con GPS. El GPS integrado funciona con los sistemas globales de navegación por satélite GLONASS y Galileo y el sistema de navegación por satélite QZSS de Asia Oriental y Oceanía. Para seleccionar el sistema global de navegación, entraremos en el menú de ajustes, ajustes generales. Dentro de ajustes generales bajamos hasta satélites de ubicación y dentro de satélites de ubicación seleccionaremos o bien GLONASS, o bien Galileo, o bien QZSS. Luego, para activar el GPS saldremos de los menús hacia atrás, pulsaremos el botón de menú. Entramos en un perfil de entrenamiento, por ejemplo el de correr, y esta flecha dentro del circulito empezará a parpadear buscando los satélites. Ahora está en rojo, por supuesto aquí dentro de la habitación no va a encontrar ninguno. El siguiente paso se pondrá lo que es el círculo en naranja y cuando encuentre ya todos los satélites y triangule se pondrá en verde y emitirá un pitido. Y ya simplemente dar al botón central de OK y empezar la actividad. En cuanto a sensores, cuenta con barómetro para la presión, altímetro para que nos entendamos. Son estos dos agujeritos que tiene por aquí, es importante no tenerlos obstruidos o tapados. Luego también cuenta con brújula, que la podremos tener activa si la configuramos en una de las pantallas de inicio, como ahora mismo lo tengo yo aquí. Cuenta también con acelerómetro, este es el que en el tema de natación va a detectar el estilo en el que estamos nadando, o si es natación en piscina, pues detectará cuando hacemos el giro para contar las piscinas y la distancia. También sirve para medir los pasos como podómetro, o para detectar si estamos sentados, si medio acostados, si estamos quietos o si estamos en movimiento. Muy importante a la hora de contabilizar nuestra actividad diaria. Y como no, Polar, siendo pionera en fabricación de pulsómetros deportivos,
también cuenta con un sensor de medición de pulso en muñeca, que para mí, tanto en Polar como otras marcas, no me termina de convencer. En este caso dice Polar que ha mejorado, y en mi opinión, si lo que quieres es una medida fiable del pulso, lo mejor es la banda del pecho, como esta que tengo por aquí con su sensor de medida H7, sobre todo en carrera, que es cuando la gente dice que suele tener más fallos la medición de muñeca. Otro sensor que me ha dado buenos resultados es este, el OH1, también es de medición en la piel, es un brazalete y además de ser más cómodo que la banda del pecho, yo no he notado que falle hasta el punto que me he comprado dos y mientras cargo uno uso el otro. Por supuesto me refiero a la medición del pulso en carrera. Lógicamente en la bicicleta también uso la banda del pecho porque tengo el reloj en el manillar, aunque también podría usar el OH1 que tiene 6 horas de batería. Y bueno, y al final del vídeo las conclusiones, os contaré si nota alguna mejoría en la medición del pulso en esta nueva versión del Polar Vantage. Por último, decir que tiene potenciómetro en carrera para las actividades de correr. No es un sensor en sí, sino que lo que te da es la potencia en carrera a partir de los datos de barómetro y ritmo. No es lo más preciso del mundo, pero es bastante válido. Con el primer uso, al encender el reloj, lo primero que nos saldrá será seleccionar el idioma, español en este caso. Luego elegiréis cómo vais a configurarlo. Tendréis 3 opciones, sincronizando con el teléfono, con el ordenador o bien de manera manual con el menú del reloj. Yo os recomiendo que lo hagáis con el ordenador, no solo porque es más cómodo, sino porque os ofrecerá muchas más opciones de configuración que el móvil o el menú del reloj. Antes de la primera sincronización, deberemos habernos abierto una cuenta en polar.com, os dejaré enlaces en la descripción. Además, para sincronizar con el ordenador, deberéis tener instalado el software Polar Flow Sync y con el móvil la aplicación Polar Flow. Una vez nos hayamos abierto la cuenta e instalado el software en nuestro PC, conectaríamos el reloj al PC a través del cable USB que nos trae, emparejando la raya roja del reloj con la raya roja del cable de conexión. Mediante el software instalado se sincronizará con el PC. Automáticamente se nos abrirá la web flowpolar.com. En caso de no tener cuenta tendrás que rellenar todos estos datos para creártela. En mi caso yo ya la tengo creada, solo tengo que entrar. Y una vez dentro iremos rellenando los datos que nos piden. En qué mano vamos a llevarlo puesto y el idioma, la altura y el peso, luego el objetivo de actividad diario, nivel 1, 2 o 3. Yo ya tengo cargado los datos del anterior reloj. Y bueno, por último sería guardar y sincronizar para cargar los ajustes en el reloj. Y como vemos en la app Polar Flow del móvil, si entramos en dispositivos, me aparece el primero, el anterior modelo, y ya tengo aquí, en el otro lado, el V2. Solo tengo que activarlo y ya podría también sincronizarlo con el móvil. Esto es muy importante si tienes más de un dispositivo Polar, ya que si no lo activas no podrás sincronizarlo. Una vez termine la sincronización, nos saldrá un cuadro de resumen con todos los datos que se han sincronizado. En caso de que hubiera una actualización de firmware, te preguntará si quieres sincronizar para actualizarlo. Como acabamos de ver, para sincronizar datos con la web o la app Polar Flow, por un lado tenemos el cable USB del tipo A para la conexión con el ordenador. Y por otro lado tendríamos la sincronización vía Bluetooth con la app del móvil Polar Flow. Para activar la sincronización Bluetooth en el reloj, mantendríamos pulsado el botón inferior izquierdo durante 3 segundos, se activaría la sincronización y luego en el móvil abriríamos la app Polar Flow, importante, con la localización y con el Bluetooth activado, y ya solo sería esperar a que estos se emparejen y se sincronicen los datos. Acordaros que si tenéis más de un dispositivo Polar, debéis entrar en el menú Dispositivos y activar el que queréis sincronizar. Hablemos ahora de las diferencias más notables entre el V1 y el V2. En cuanto a diseño vemos que son prácticamente iguales. Si lo vemos de lado vemos que es un poco menos grueso el V2. Además, si os fijáis, la caja del V2 es todo una pieza, no tiene ningún tipo de juntas, como el V1 que sí la tiene. Por otro lado, también ha cambiado el pasador para desmontar la correa. En el V2 ahora es mucho más sencillo cambiar la correa simplemente con un destornillador. Tenemos ahora el pasador es diferente, simplemente hacer el palanca y sacamos el pasador y cambiaremos la correa. A la hora de cambiar la correa, tened en cuenta que tenéis que comprar la del V2, ya que la del V1 ya no es compatible con la correa del V2, debido a que los pasadores son distintos. Pasemos ahora a comparativa de pesos. Empezamos por la versión V2 del Vantage, que como he dicho pesa 52 gramos. Vamos a pesar ahora el V1 para ver cuál es la diferencia de peso entre uno y otro. Pues 67 gramos que nos da el V1, son 15 gramos de diferencia, que la verdad que sí se notan. Esto es debido, yo creo, a la diferencia de materiales de la caja. Vamos a pesar ahora el V800, que también lo tengo por aquí, pues 81 gramos. Recordemos que este fue el primer dispositivo con GPS integrado de esta marca. Está claro que con los nuevos modelos han ido aligerando los materiales de la caja. Y por último tenemos aquí el RS800CX, que en su día también fue tope de gama de la marca.
Y bueno, pesa 47 gramos, también es debido a que no lleva GPS integrado, lo llevábamos en un brazalete aparte. En cuanto a la batería, la primera diferencia es el indicador de esta. En el V2 nos viene aquí en la parte superior, mientras que en el V1 nos venía aquí en el lado izquierdo. En cuanto a capacidad, la diferencia es mínima, un poquito superior el V2, son 346 mAh del V2 frente a 320 del V1. Como digo, prácticamente similares. Otra mejora importante, en el V1 cuando iniciábamos una actividad de entrenamiento, en la parte superior simplemente nos aparece el icono de la batería y la hora. Una mejora importante en el V2 es que cuando iniciamos una actividad, además del icono de la batería y la hora, nos indica las horas que le quedan para que la batería se agote. Importante para saber si te va a dar tiempo a hacer la actividad. Ambas versiones del reloj nos ofrecen en la esfera diversas pantallas de información. Deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o bien con los botones de arriba y abajo, nos desplazaremos por estas esferas. Tocando la pantalla o con el botón OK, obtendremos más detalle de cada menú. Los menús de pantalla que trae tanto el V1 como la versión 2 del Vantage son la pantalla de hora, actividad diaria, estado de la carga cardiovascular, registro en continuo de la frecuencia cardíaca. En caso de no tener activada la función de registro continuo de la frecuencia cardíaca, nos aparece otra pantalla donde podremos consultar nuestro pulso. Luego tenemos la pantalla de últimas sesiones de entrenamiento, pantalla de Nightly Recharge o recarga de sueño y por último la pantalla de Fit Spark con sugerencias para objetivos de entrenamiento. La versión 2 nos traerá 6 pantallas adicionales, que son condiciones meteorológicas, pantalla resumen semanal con los datos de entrenamiento, la hora con tu nombre, los controles de música, ubicación con la brújula y una última pantalla con datos del alba y atardecer. Todas estas vistas las podemos activar o desactivar desde ajustes en ajustes de vistas. En cuanto a la retroiluminación, parece que el V2 viene con algo más de potencia, se ilumina mejor lo que es la esfera. Yo lo que voy a hacer aquí es apagar los focos, os hago una prueba y que cada uno saque sus conclusiones. Ahora toca hablar del sensor de medición de pulso en muñeca. Dice Polar que nos lo has mejorado en esta versión V2. Los LEDs de la versión antigua eran verdes, los de esta versión V2 ahora son naranjas. Dice Polar que lee mejor en pieles oscuras o con vello. Mi experiencia con el V1 es que para actividad diaria y para dormir va bien, pero para el entrenamiento de carrera falla bastante. Este es un problema que falla en todas las marcas, no solo en Polar. En conclusiones os diré cómo me he ido con esta versión V2. Otra de las novedades del V2 es la función Hill Splitter, que lo que hace es registrar tu rendimiento en las subidas y en las bajadas durante la sesión de entrenamiento. Detecta automáticamente todas las subidas y bajadas usando tus datos de velocidad, distancia y altitud y te muestra tu rendimiento así como la frecuencia cardíaca, la distancia, velocidad, el ascenso y descenso de cada sección de tu ruta. En el reloj, si entramos en una de las actividades de running, además de los datos que ya mostraba la versión anterior del reloj, bajamos hasta la sección de Hill Splitter. Bueno, y aquí tendremos unos datos bastante básicos de esta función. En el ordenador tendremos mucho más datos, así como en la aplicación Polar Flow del móvil. Otro de los cambios que ha hecho Polar en esta versión 2 es la posición de la antena GPS. Al parecer dicen que daba algún problemilla cuando tenías que medir en zonas con edificios altos o bien con árboles. Yo la verdad es que no lo había notado. La antena es la misma, lo que han hecho es cambiar la posición. Yo os voy a hacer una prueba en aire libre y os pondré los resultados. Bueno, como veis, me he venido aquí a una zona bastante boscosa, una zona de pino canario. Está la nube además aquí metida aquí dentro. Lo más seguro es que me llueva. Como veis, tengo aquí los dos dispositivos, mano derecha al V1, mano izquierda al V2. Vamos a conectar una actividad, por ejemplo la de correr, y cuánto tarda en localizarme. No sé si se ve con el reflejo, pero vemos que en ambos está buscando tanto el pulso como la localización, el GPS, los dos sensores. El círculo del GPS está en rojo, todavía está buscando en ambos relojes. Ya el sensor de pulso en muñeca me ha detectado. Ahora falta lo que es el GPS. Ya tengo el V2 con el círculo naranja. En la versión V2 lo que hace es un primer estado que localiza algunos satélites, se pone en naranja, y cuando localiza todos los satélites y triangula se pone en verde. En la versión antigua lo que hace es que está en rojo mientras busca los satélites. Cuando tiene los primeros satélites lo que hace es se pone en verde pero medio parpadeando. Y cuando termina de triangular ya se pone en verde fijo. En ambas versiones vibrará y emitirá un leve pitido. Parece que el V1 empieza a parpadear y listo, ya lo ha localizado y también ha localizado el V2.
No sé si se ve por el reflejo, pero vamos, los dos prácticamente a la vez. Bueno, vemos aquí arriba en la parte superior los resultados del V1 y en la parte inferior los del V2. Vemos que los datos de distancia, pulso medio, potencia media en carrera y cadencia media son calcados. Luego vemos en el V2 los datos adicionales que nos trae del Hill Splitter, lo que son las cuestas arriba y cuestas abajo. Y luego vemos que la principal diferencia está en el ascenso, 280 el V1, 155 el V2. ¿Qué me ha pasado? Que yo normalmente no llevo el reloj en la mano derecha, sino llevo el buff, el pañuelo. Y al ponerlo en la mano derecha he tapado los agujeros del barómetro del V1. ¿Y qué ha pasado? Que me ha dado error. Estoy seguro que hubiera dado exactamente lo mismo. Pero bueno, no he hecho de nuevo la prueba para que tengáis también esto en cuenta, de no tapar los agujeros porque os puede dar error el barómetro. Vemos ahora en el lado izquierdo los datos del recorrido del V1 y en el lado derecho los del V2. Son prácticamente calcados, pero al hacer zoom vemos que el V2 es más preciso que el V1. Esto debe ser la mejora que han hecho con el cambio de posición de la antena. Vamos a hablar ahora de los tests, otra mejora importante que ha hecho el V2. Vemos que el V1 ya nos traía el Orthostatic Test y el Fitness Test. Bueno, pues el V2, además de tener estos dos tests, como es el Orthostatic y el Fitness Test, se han agregado 3 tests nuevos. En primer lugar, el Leg Recovery. Es un sencillo test de salto que ya venía en el V800. Además, cada test nos viene con unas pequeñas instrucciones de cómo ejecutarlo. Es un test muy sencillo que se hace muy rápido. Son 3 saltos. Aquí te explica cómo debes hacerlos. Y bueno, nos dará una idea de la sobrecarga en las piernas que tengamos. Debemos haber realizado 3 tests para que nos dé resultados. Luego tenemos el Cycling Test, decir que para hacer este test necesitas un potenciómetro en la bicicleta. Este test nos medirá la potencia media máxima que podremos mantener en la duración que pongamos del test. A mayor duración, pues más fiable será. Se conoce también como test de potencia umbral funcional, FTP, y bueno, te va a servir para identificar tus zonas de potencia. Y ya por último tenemos el Running Test. Para este test no necesitas ningún otro tipo de sensor y bueno, te va a servir para definir las zonas de velocidad, potencia y frecuencia cardíaca. Al igual que el Cycling Test, a mayor duración del test, pues más fiable será. También te vienen unas instrucciones y el test te irá guiando cuando lo estés realizando. Bueno, y ya por último los controles de música, es decir que esta versión V2 podrás controlar la música de tu móvil. Pondremos visible la vista de controles de música. Y bueno, desde el reloj podremos controlar las canciones, no tiene memoria para grabar música, pero podremos darle para atrás, para adelante, ponerle en play y en pausa. Repito que no tiene memoria, sino que la reproducirás desde el móvil que estará sincronizado con el reloj. Pues vamos allá con las conclusiones. Ya os habréis dado cuenta que soy usuario de Polar desde hace bastantes años. Yo la verdad que estoy súper contento con la marca. Como todas las marcas tendrá sus pros y sus contras. Yo me decidí por este reloj principalmente por su peso. Me gusta llevar un reloj ligero en la muñeca, sobre todo porque yo corro. Es la principal actividad que yo hago. No me gustan esos relojes tan voluminosos de otras marcas. Es un reloj multideporte muy completo. En lo que son perfiles de deporte tiene más de 150. En lo que son datos son muchísimos los datos que obtienes del reloj, tanto de las actividades de entrenamiento como las de sueño. Si queréis más información tenéis vídeos en YouTube. Este vídeo está más enfocado en hacer una comparativa con la versión anterior del reloj. En relación de la medición de pulso en muñeca, es cierto que ha mejorado bastante, aunque a veces suele dar algún problemilla cuando estás usándolo en carrera. Debes llevarlo bastante apretado. El tema de la batería no me ha sorprendido, porque ya tenía la anterior versión. Vengo cargándola al 8º día. Al final la batería va a ser la que marque la vida del reloj, como cualquier dispositivo de batería. Los 3 consejos que os doy para prolongar la vida de la batería y con ello la del reloj son: solo tener conectado la medición de pulso continuo durante la noche para el tema de la recarga de sueño. Por otro lado, activar la función no molestar para que no se esté encendiendo la pantalla cada vez que giras la muñeca. Y tercero, yo creo que lo más importante, sincronizar el reloj con el móvil solo para descarga de datos. Si tú tienes conectado el reloj las 24 horas al móvil, está claro que con tanta notificación lo único que vas a hacer es consumir batería, con lo cual no estrenaron ni la función de control de música. Y bueno, y siguiendo estas 3 pautas, he conseguido que la anterior versión del reloj, pues bueno, después de 4 años lo esté cargando cada 6 días. También me ha gustado mucho las nuevas vistas que se han agregado al reloj, el tema de la predicción meteorológica, los datos de atardecer y del alba, el resumen semanal de entrenamiento y el tema de ubicación, no tanto los controles de música porque ni siquiera lo he usado. También muy bien los nuevos test que se han agregado, sobre todo el Leg Recovery, que es el que realizo asiduamente. No he hecho el test Cycling porque no tengo potenciómetro, pero sí he hecho el test de running y he hecho en falta que estos datos que nos da el test, como son las zonas de potencia y el consumo máximo de oxígeno, nos los dé ya automáticamente el reloj con los datos de entrenamiento de la semana. Y bueno, como punto negativo ya sabemos cuál es el talón de Aquiles de Polar, y es que podemos guardar rutas, pero no vamos a tener mapas para verlas. Polar sigue sin tener un dispositivo con mapas.
Pero bueno, para la actividad que yo hago no es una función que yo eche en falta. Tampoco vas a poder realizar pagos con el reloj, ni tampoco tiene memoria para guardar música. Para mí, la verdad que no es algo que necesiten un reloj multideporte. Si quieres un reloj con esas funciones, pues ya te compras un smartwatch tipo Apple o tipo Samsung. Y con esto ya finalizo. Si os ha gustado, espero vuestro like, vuestra suscripción y bueno, hasta el próximo vídeo.